Jorge Victorero. Información. Prisma. Me voy a hablar un poquito con el doctor Jorge Vitale, que ustedes saben, indudablemente es un hombre que tiene opiniones, ha denunciado en este caso al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha hablado de Sueños Compartidos con nosotros también, esa fundación, digamos, que trató de hacer algunas casas, pero que en vez de hacer casas se quedaron con dinero, en fin. Jorge, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Es un gusto, Jorge, estar en este programa, ¿eh? Muchas gracias, Jorge, ¿qué piensa usted de esta reacción de Bedo Bonafini? A ver, uno puede decir que esta causa que está llevando adelante el doctor Torres tiene que ver con, y perdóneme usted el idioma coloquial que voy a utilizar, pero es por afanarse guita. Digo, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? Bueno, esto ya desde su origen, ¿qué tuvo que ver? Vio que hay un libro, Jorge Victorero, hay un libro de Gandulla que dice que la compra de los derechos humanos, él se olvida algunas partes o no las conoce, yo los puedo complementar. En el año 2004, la fundación y la universidad estaban en quiebra, totalmente en quiebra, como estuvieron en el año 2014. ¿Qué hace Néstor Kirchner? Viendo la posibilidad de utilizarlas, las manda a llamar, y ahí, a través del Banco Nación y de una empresa de Banco Nación que se llama Leasing, les da $40 millones. Ahí empieza la compra de los derechos humanos, la compra en el buen sentido de decir, nunca le interesó a Néstor Kirchner los derechos humanos, ni a Cristina, ni a ninguno de ellos, y tal es así que jamás las recibió. Ahí empieza la historia. Eso no es eso solo. Luego del 2005 es cuando se empieza ya a tramar esta historia de los famosos sueños compartidos. Sí. Y entonces inventa esta manera de contratar directamente con ellos, sin licitación y sin nada, y ahí hacen un contrato entre 2005, 2006 y 2007 por 125 millones de pesos, en la cual consistía en la entrega de determinada cantidad de viviendas y con una determinada cantidad de calidad de esas mismas viviendas. Sí. Yo, ¿por qué hago la denuncia? Yo la hago el 30 de mayo del 2011. En esto te quiero resaltar algo, porque es de suma importancia. Hay mucha confusión, Victorero, relacionado con esta denuncia. Primero hablan de que lo hicieron los fiscales. Ayer me encontré viendo el programa de Majul, y bueno, habrá tenido algún gaf, Elisa Carrió, donde dice que lo han hecho a la denuncia un grupo de ellas hace 7, 8 años. La realidad no es así. La realidad es la denuncia esta que hice yo, teniendo en cuenta ¿cuáles fueron los elementos? Primero, que yo estaba teniendo conocimiento y me lo informaban que en distintas provincias, las mismas direcciones de urbanismo de la zona decían que no tenían ni la tecnología, ni tenían también la idoneidad suficiente esas viviendas que iban a construir. Y esto después tiene una consecuencia que se lo voy a contar. Segundo, que el valor de plaza de esas unidades era a veces hasta en 3 veces el valor de plaza. Y cuando nos encontramos en el año 2011, ¿ante qué situación nos encontramos? Nos encontramos que ya le habían pagado 800 millones de pesos que luego agregaron 300 y pico más y se complementó los 1.250 millones de pesos y solo se había entregado el 20%. Por lo tanto, una administración fraudulenta total, que no es que hay un sobreprecio acá. Usted fíjese, Victorero, que acá lo que estamos hablando es, primero, no tienen la calidad suficiente estas construcciones. Es más, de las que han entregado nada más que el 20%. Mentira total. Hoy Bebido dice que tenían todas construidas cuando le pregunta al periodista, pero la gente no lo tiene. Bueno, es cuestión de las provincias. ¿Cómo es cuestión de las provincias si ellos contrataban directamente y ellos eran los que pagaban? Sí. Por eso es que ahora están citados los gobernadores, hay gobernadores y hay 7 intendentes, porque ellos, si bien la plata no lo manejaban, sí manejaban saber si, yo siempre digo lo siguiente, si un intendente le dicen, yo te voy a construir a vos 800, como pasó en el Chaco, 1.000 viviendas, y resulta que después se entregan 20, como funcionarios públicos, ellos tenían el deber y la obligación de denunciarlo, aunque por no pasar a la plata por ellos. Por eso hoy son citados y por eso hoy tienen que ir a declarar. Es decir, esas son las declaraciones de esas 43. Ahora, Jorge, usted vio que, bueno, usted bien lo dice y presentó un escrito, el señor Devido,
Y bueno, prácticamente se lavó las manos y dijo que, bueno, mira, hay que preguntarle a López, por ejemplo, ¿no es cierto? El que fue su hombre de confianza, a pesar de que él diga que no, él mismo lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Y lo nombró también a Fatala, en fin, ¿qué piensa usted de todo eso? No, eso, cada uno en la indagatoria vio cómo es tratar de defenderse. Sí. Ese contrato... Pero está involucrando gente, Jorge. Se involucran entre ellos mismos, pero sí, van a quedar todos, porque, primera medida, un contrato de 1.250 millones de pesos no puede ser firmado por un subsecretario, por eso está firmado por Aníbal Fernández, Julio De Vido, está firmado por el expresidente y después está firmado por Cristina Kirchner. Están involucrados todos ellos. Ojo que el paso siguiente después es Cristina Kirchner. En Ahora, este caso. Dígame una cosa. Hablamos de sueños compartidos. Este fin de semana se armó un tole-tole, que quedó la justicia, digamos, bueno, en fin, como la mona, por lo menos para mí. Y la señora Eve de Bonafini, ¿qué tiene que ver? Jock Lender, ¿qué tienen que ver con todo esto? Eve de Bonafini, primero porque era la presidenta de la fundación, era la que recibía el dinero. Sí. Por lo tanto, es la primera responsable, no es que había otra autoridad. Que Jock Lender se haya llevado algunos fondos personales para algún otro lugar o algo, es lo mismo que el dinero que se pudo haber llevado López de toda la infraestructura, pero sí, la responsable directa es Eve de Bonafini, no es ningún otro, no va a ser un empleado el responsable. Claro. Pero además, lo que acá está muy clarito, fue una mecánica utilizada justamente para generarse dinero. Si uno va un poco profunda sobre algunas declaraciones, yo no lo voy a tomar a pie de la letra. No, ¿sabe por qué se lo preguntaba? Porque vio lo que dijo hoy De Vido, que digamos, toda esta cosa no sirva para ser utilizada para manchar sin justificación el nombre de Bonafini. Entonces, uno dice, bueno... Yo creo que está suficientemente manchada. Y primero porque de todo ese dinero que han recibido, solamente han entregado el 20% y los sobreprecios son muy altos. Sí, sí. Y segundo, la tercera etapa que no cuenta nadie y que se la cuento yo a usted, sí, y es que en el 2014, cuando se expropia la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que les pasó exactamente lo mismo que les había pasado en el 2004 cuando tuvieron que salir a subvencionarnos, ahí no salió más caro. La expropiación que tomó el Estado argentino representó a la Argentina 360 millones de pesos. Que es bueno decir, ¿no es cierto?, que lo tenemos que pagar el señor Jorge Vitales, Jorge Victorero, es decir, cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Claro, todo es así. Jorge, he escuchado, inclusive con amigos profesionales o algo, no muy cercanos a mí porque me han escuchado infinidad de veces, pero así, tomándolo que esto es una denuncia que realizó Clarín, que esto está tomado en contra porque lo respaldaron al proceso popular. No, se afanaron plata. Claro. Se llevaron 2.000 millones de pesos. Y cuando yo estoy hablando de 2.000 millones de pesos, no estoy diciendo lo de otro dinero que va por subsidios. Ajá. Cuando habla, otra equivocación que hay, que es cuando se le está imputando el faltante de 200 millones de pesos, no es así, nunca es inferior a 500. La cuenta es muy simple. Si las obras que tenían que realizar superaban hasta en 3 veces el valor de plaza y solo se entregó el 20%, mientras que se cumplió con todo el contrato, claro, la plata la recibieron todo. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional, a través de Vido, Fatala y todos ellos, hayan pagado sin que la obra estuviese realizada? Y dígame una cosa, Jorge, ¿cómo quedan los gobernadores, los intendentes? En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que, sobre todo en el conurbano, que es uno de los sectores más fuertes y donde también se construyeron viviendas y demás, ¿cómo quedan eso? ¿O qué responsabilidad tienen el gobernador, en este caso Scioli, los intendentes de cada uno de los distritos que hayan recibido estos fondos? Yo creo que la mayor responsabilidad pesa sobre los intendentes, porque no se olvide, Victorero, que en cada una de esas construcciones debía haber una dirección de urbanismo y todo para que permitiera la construcción de esas viviendas. Y cuando se habilitaba para la construcción de esas viviendas, esa intendencia tenía pleno conocimiento de cuántas viviendas iban a hacer. Y cuando terminó todo este proceso, si se descubrió que solo tenían el 10 o el 15 o el 20%, hubiesen tenido la obligación de denunciar por ser funcionarios públicos. No, sí, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque el otro día un concejal del distrito ahí de La Matanza mostró en Telenoche
unas 200, 300 casas, que parecía un pueblo abandonado, casas sin techo, con desperdicios, y digamos, más allá de la guita y de todo esto, a mí lo que realmente me llamó mucho la atención y me llenó de a ver, ¿cómo le puedo decir? De bronca, si usted quiere, la desilusión de tanta gente que no tenía su casita y que ese era el momento y ver una situación de esa, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver algo, leer. No, sí, pero además yo tenía un informe que salió, ese sí no es muy lejano, que es del mes de marzo de este año, en la cual se hizo una dirección hidráulica y una dirección de ambientación sobre las viviendas que se habían entregado. Ese 20% de viviendas que se entregaron, ¿a qué conclusión se llegó? Que el 66% de esa vivienda son inhabitables y que no pueden resistir el transcurso del tiempo, promedio 7 años. Por eso a algunos les ha volado el techo, otros no tienen agua. Eso es lo que han hecho. Es decir, acá no hay que mezclar lo político. Claro. Es un tema pura y exclusivamente de defraudación al Estado, claro. Victorero. No hay ninguna duda. Y además, ¿por qué quieren mezclar y confundir en quién hizo la denuncia? Es decir, diciendo que son los grupos hegemónicos, y me ocultan. Recién el viernes tuve un mayor desarrollo a través de medios o algo acá en Capital Federal. Pero si no, a mí me llamaban del exterior, y a mí también otra cosa que me llamó muchísimo la atención es cuando le dan un prestigio a ella en el exterior. Usted sabe que en Europa está totalmente desprestigiada de Bonafini. Mira. No es ninguna banderada. Ajá. Le dieron subsidios en España, en Francia y en Italia. No dio cuenta nunca y la consideran que es una estafadora. Esa es la impresión que tienen en Europa de Eve de Bonafini. La gente a veces se queda con lo que transmiten acá, que sucedía hace 10 años, 12 años. Hoy la imagen de Bonafini no es buena en el mundo. Ahora, dígame una cosa, usted habrá visto los programas de este fin de semana, tantas cosas que dijo Elisa Carrió, ¿no es cierto?, que dijo la propia vicepresidenta de la Nación, que dijo el propio Lanata también, en el sentido de que ya Eve de Bonafini no es la Eve de Bonafini, digamos, es aquella que se escuda detrás de la organización de Plaza de Mayo y nada más. Yo no tengo ninguna duda, yo la he tenido que padecer desde el 2011 a ella y a todo su grupo. Victorero, yo he recibido presiones de todo tipo de ese grupo, y no es solo, gloria a Dios, que estoy de pie. Hay una testigo que fue clave en esto, que es una persona que trabajó 15 años para ellos, y en la cual declaró ya en la causa, y que yo le pedí en su momento, tanto a Di Giorgi como cuando también tenía la causa Ollarvide, que habían hecho ese invento, de que la protegieran. ¿Y usted sabe cómo terminó la historia? Esta mujer el año pasado muere con un tiro, dice un tiro en el aire, es decir, fue una cosa que no se sabe cómo murió. Y nunca se investigó ni nada por el estilo, cuando estaba amenazada totalmente por la fundación. ¿Por qué estaba amenazada si ya había declarado? Y bueno, por el hecho concreto de que en el juicio oral todos aquellos testigos que han declarado van a tener que volver a ir a declarar, pero a no olvidarnos en esto. En esta causa, Vitorero, se lo puedo asegurar, no necesitamos ni arrepentidos ni más documentación. La única forma de que no vayan procesados toda esta gente, todos estos, en forma directa, fundamentalmente los funcionarios en el orden que yo le di, y creo que el paso siguiente van a ir a Cristina, es que quemen el expediente. No hay otra alternativa, surge de la misma documental. Claro. ¿Usted cree que puede ocurrir lo mismo? Dentro de poquitos días tiene que declarar la hija de Eve de Bonafini, que parece que, con un sueldo, digamos, de empleo público no puede tener, digamos, o vivir como vive, según dicen, ¿no? ¿Qué piensa usted, Jorge, de esto? Y que cuando se roba de arriba, los de abajo también se llevan los vueltos. Y los vueltos para ellos es tener un departamento, 2 departamentos. Yo creo que en este caso, fíjese de lo que estamos hablando, de cifras de más de 500 millones de pesos. Son cifras siderales, cifras en la cual se le podía haber dado vivienda a cuánta gente. Por eso, no solo la hija de Bonafini, Jock Lender y toda la gente que tuvieron alrededor, se enriquecieron con esto. Porque era la mecánica, como se enriquecieron todos los que estuvieron en la función pública con Néstor Kirchner. Porque para robar el de arriba, tiene que dejar que robe el de abajo, no hay otra alternativa. Por supuesto que no es la misma envergadura, ¿no? Sí, por supuesto. Jorge, le agradezco mucho, le mando un abrazo enorme. Es un gusto, Jorge. Gracias para usted, El doctor Jorge Vitale con nosotros.